Hola, ¿cómo están? Yo soy Aris, una mexicana a la que le encanta conocer otras culturas y compartir lo mejor de la mía. Para empezar, si ustedes son seguidores de los vlogs que hago semanales, este no es un video semanal, sino que es un video completamente aparte de un tema en específico. En esta ocasión les traigo 6 entrevistas de compañeros que tuve en el curso de inglés que tomé a principios de este año. Ya les había contado que estaba planeando este video y es que poco a poco, mientras iban graduando mis compañeros, yo iba haciéndoles entrevistas para conocer su experiencia y que nos dieran más contexto, porque no me traía chiste contarles solamente mi experiencia ya que yo llegué con un nivel avanzado. Entonces yo sé que muchos de ustedes no vienen con nivel avanzado y quería que escucharan experiencias de otras personas que entraron con niveles más bajos. Yo también les voy a contar mi experiencia, pero la voy a mezclar con todas estas experiencias. Y primero les tengo que dar contexto de la escuela. Nosotros estudiamos en la escuela ILSC. No entramos en el mismo nivel y no entramos en el mismo tiempo. También otra cosa que tienen que saber es cómo la escuela divide los niveles de inglés. Empezamos con B1, siguiendo por B2, son los básicos. Luego siguen todos los I, intermedios, 1, 2, 3, 4 y de ahí pasas a avanzado 1 y avanzado 2. Unos días o semanas antes de comenzar las clases en el curso de inglés, la escuela manda un test para saber en qué nivel estás. Y pues bueno, al final me llegó mi resultado, yo quedé en nivel A1, lo cual para mí fue sorprendente porque yo no me sentía en un nivel avanzado. Mi curso de inglés duró desde enero hasta julio de este año 2023. En el primer mes pues yo llegué con A1 y en el segundo mes fue cuando subí a A2 y de ahí ya no me moví pues porque ya no hay más niveles. En mi experiencia aquí en la escuela sí aprendí muchas cosas de gramática avanzada. Por ejemplo, cosas que yo sabía ya que había estudiado en videos de internet, pero no los había practicado mucho, eran los perfectos. Esas cosas sí las sabía más o menos, pero aquí las reforcé mejor. Y otra cosa que aprendí aquí que yo no conocía para nada era los pasivos, la voz pasiva. Si ustedes están relacionados con el inglés, pues van a saber a qué me refiero. Pero todo lo de la voz pasiva yo no lo conocía. La voz pasiva en futuro, en presente, en varios tiempos yo no la conocía y aquí la aprendí muy bien. Otras cosas que solo las vi una vez en la clase y no les entendí nada fue los subjuntivos, pero pues al menos fue algo que vi que era de inglés avanzado. En realidad no es algo que practiqué mucho y que no noto mucho en las conversaciones porque está medio complicado. Y puedo decir que aprendí mucho vocabulario, ya que la mayoría de mis clases fueron inglés con propósitos académicos. Y ahí me ayudaban a redactar ensayos, a hacer presentaciones y siempre usar como el lenguaje más formal, más técnico, a usar palabras más avanzadas. Entonces, en ese caso me sirvió mucho y también la mayoría de mis maestros eran australianos. Y nos enseñaban muchas frases australianas, muchos idioms también, que son esas frases que caracterizan a una región o a un país. Por ejemplo, en México sería ya se hizo la machaca o está lloviendo a cántaros. Ese tipo de frases que se usan acá en el país o en inglés en general, pero principalmente en Australia, me han servido un montón. Porque ahora lo ubico con mis managers australianos, con mis compañeros australianos y puedo entender a lo que se refieren. Eso es para lo que principalmente pienso yo que me sirvió el curso de inglés en un país en el que se hable inglés. Yo pienso que sí recomendaría estudiar el idioma que quieren aprender en el país donde hablen ese idioma, no solo inglés, cualquier otro idioma. Porque en mi caso también yo estudié un curso de inglés como de 2 años o 1 año en México. Lo estudié todo hasta el avanzado, pero mis maestros todos hablaban español. Entonces yo en las clases yo casi no hablaba inglés, me daba vergüenza, no quería hablar inglés con mis compañeros. Si hacía una pregunta la hacía en español y siempre como que me paraba para que ellos completaran la frase que yo quería decir. Es un problema que yo tenía en México de no querer hablar inglés con personas que hablaban español. Y acá pues eso se rompió completamente porque aquí la gente te habla inglés o te habla inglés, otro idioma pero no español. Y además en las clases, aunque estuviera con muchos latinos, como que me sentí más en confianza de hablar inglés porque mis maestros no hablaban español. Entonces, si yo quería explicar algo al maestro, tenía que hacerlo en inglés sí o sí. Y los compañeros que hablaban español no me dificultaron mucho mi aprendizaje, sino que me ayudaron porque con ellos yo sí hablaba en inglés. Yo traía esa meta de hablar en inglés siempre. Entonces, sí hablaba con ellos en inglés en las clases y todo. Y a veces cuando no sabía una palabra o no sabía cómo expresar algo, les preguntaba y si alguien más sabía, me ayudaba. Entonces, en ese caso, para mí, los latinos fueron muy útiles. Al contrario de lo que mucha gente lo considera un impedimento, estar rodeados de tantos latinos mientras quieras aprender inglés. Otra cosa, como ya les dije, es que todo lo que veía en la clase, principalmente los modismos o las frases típicas que usan en el país, las ponía en práctica en mi trabajo, con gente que habla inglés, con mis managers australianos, los notaba las frases o alguna palabra que haya aprendido en la clase, lo notaba en la misma semana o después o hasta ahorita mismo que ya no estoy estudiando inglés,
sigo notando cosas que aprendí en las clases. Yo sí recomiendo que no solo vengan a Australia, sino que si quieren aprender inglés, dependiendo del inglés que quieran aprender, vayan al país donde tengan la oportunidad de hacerlo. Uno viene a Australia porque pues la visa de estudiante le permite trabajar, pero hay otros países que también permiten trabajar. Si ustedes tienen esa meta de hablar el inglés, de dominarlo bien, vayan a otro país porque creo que sí van a aprender mucho más que en su propio país, donde no van a practicar nada. Porque en tu país puedes aprender la gramática, puedes aprender modismos y lo que sea, pero si no lo practicas se te va a olvidar muy rápido, que fue mi caso. Y en un país de solo habla inglesa, ahí te empuja, te fuerza a hablar inglés, a practicarlo, a sacar todas las herramientas que tengas para defenderte en el idioma. Pues bueno, esta fue mi experiencia, así que los dejo con las demás entrevistas. Tenemos a 6 invitados, los 6 son de Colombia porque la mayoría de mis compañeros son de Colombia, pero eso no quita que pues sea una experiencia válida de una persona que vive en un país que habla español y que viaja a un país que habla inglés. Van a encontrar que mis compañeros llegaron en diferentes niveles y salieron en diferentes niveles, mucho más avanzados obviamente. Y sería todo por ahora, vamos con la primera entrevista. Él es William y es de Colombia y nos va a contar su experiencia. A ver, William, ¿cuánto duró tu curso de inglés? Mi curso duró 6 meses y una semana. ¿Desde cuándo a cuándo? El 4 de noviembre del año pasado, 2022, y finalizó 26 de mayo de 2023. Yeah. ¿Con qué nivel iniciaste? Inicié el curso con un nivel I2. Ok, ¿y con cuál saliste? Advanced 1. ¿Cómo era tu nivel de inglés? O sea, ¿qué cosas sí sabías y qué cosas aprendiste aquí en la escuela y en el día a día? La gramática, ya tenía conocimiento de la gramática, sin embargo acá pude reforzar esa parte de la gramática y también aprender mucho acerca de condicionales y también a mejorar el speaking, pues era algo que no me sentía muy seguro. Y en la gramática, por ejemplo, los tiempos, ¿qué tiempos no sabías y qué aprendiste aquí en la escuela? El perfecto, por ejemplo, presente perfecto, presente y continuo, pasado perfecto continuo y también futuro perfecto continuo. ¿Y para ti valió la pena estudiar inglés en el extranjero en vez de estudiarlo en tu país? Pues sí vale la pena, se lo recomiendo a todos mis amigos porque tienes la oportunidad de hacer un proceso de inmersión completo. Tienes clases, cuando sales de clases pues continúas hablando en inglés y tienes la oportunidad de poner todo lo que aprendes en clase, de ponerlo en práctica fuera de clases, ya sea en tu trabajo, con tus amigos o incluso con tus roommates. Muy bien, gracias. Él es Mauricio de Colombia y ahora nos va a contar su experiencia. Yo siempre digo que soy de Machetá, Cundinamarca, eso por allá un pueblito en medio de la montañita en Colombia. ¿De cuándo a cuándo fue tu curso? Mi curso, si mal no estoy, fue de octubre a abril, eso fueron 6 mesecitos que pasaron rapidito. ¿Con qué nivel entraste? Entré, si mal no estoy, estaba en I1. ¿Y con cuál saliste? Salí con I3. Eso fui subiendo nivelito cada 2 meses, aunque eso sí al principio yo no sabía ni decir ni mu. Se me acercaba alguien, hey, could you please help me with this? ¿Ah? Let me write. No sabía una miércoles. Y yo entré con ceros. ¿Con qué grama entraste? No. ¿Sabías hablar en presente? No. ¿Y cómo entraste con I1? Eso quiero saber yo. Yo nada más entré con un vocabulario porque me pasaba escribiendo o viendo Warhammer 40.000. Nada más el vocabulario fue lo que me puso en ese nivel. De resto, nada. Pero entonces no sabías ni formar oraciones en presente. Pues yo decía, I eat algo. O sea, pero yo no sabía. Las más básicas en presente. Las mega ultra básicas, esa vaina, vea. Yo escribía lo que yo decía en traductor y se dañaba. No servía esa vaina. ¿Y qué cosas aprendiste aquí? De estructuras de oraciones, todo eso. ¿Qué aprendiste aquí? Más bien que no aprendí, esa es la verdadera cuestión. Porque ahora ya le hablo en pasado, en presente, en futuro. Eso yo le hago sus oraciones. En perfecto. Ay, ese cuando era Presente perfecto. Me costó, pero vea, lo conseguí. ¿Para qué? Y sí, ya con el inglés que tengo mucha confianza en mí mismo. ¿Para qué? Yo salgo a la calle y le digo, hey, my little girl, so what's the thing? Yo me la saco y... Ándale, sí. Ya está coqueteas en inglés. Tocó sacar la visa, mami. Ya toca ver a ver qué sale primero, si el anillo o el papel. ¿Y a ti se te hace más útil estudiar inglés en el extranjero o crees que hubiera sido lo mismo en Colombia? Aquí 1000 veces, porque en Colombia puede que yo me aprenda las oraciones, la gramática, el vocabulario, pero no practico con nadie. Y se olvida rápido. Claro, eso aquí prácticamente eso fue de una bofetada. Vea, o aprende inglés o se lo enseño yo. Así que 1000 veces acá.
Él es Santiago de Bogotá, Colombia, y nos va a contar su experiencia. ¿De cuándo a cuándo fue tu curso? Bueno, yo comencé el 14 de noviembre y ya finalizamos hoy 2 de julio. Fueron 24 semanas. ¿Con qué nivel entraste y con cuál saliste? Empecé con intermedio 3 y finalizamos con avanzada 1. ¿Cómo llegaste hablando? ¿Qué sabías No, muchas veces tú tienes clara la gramática cuando escribes, pero cuando vas a hablar te das cuenta de que confundes mucho los tiempos. Entonces fue muy importante como darte cuenta de que así como escribes, puedes hablar, pero eso únicamente pasa cuando estás conviviendo con gente en otro idioma. Entonces, algunas cosas en gramática las complementé, pero realmente lo que sentí que avancé fue en expresarme tal cual como solía escribir. ¿Habría sido el mismo proceso que tuviste si hubieras estudiado en tu país inglés? No, pues yo estuve estudiando aproximadamente como 2 meses en un curso virtual y justamente tomé la decisión de venir a Australia, bueno, a un país para estar inmerso en la cultura porque no es lo mismo, empezando porque no eres disciplinado. Acá sí o sí, como quieras o no, convives con el inglés y eso es lo que realmente te ayuda a subir el nivel. Entonces, ¿tú recomendarías que si se puedan, se van a un país que hablen el idioma que se está practicando? Háganlo porque es la mejor manera de estar inmersos. Obviamente, aprender un idioma depende siempre de ti. Hay gente que aprende en la escuela, hay gente que no lo hace tan bien. Como todo en la vida depende de ti. Pero yo lo recomiendo demasiado porque no es por osmosis que aprendes, pero sí, curiosamente, por estar inmerso, por lo menos el oído, vas a sentir la diferencia del cielo a la tierra en lugar de que lo estés estudiando en tu casa o sin poderlo convivir con tus personas. Sale, gracias. Ahora Cristian de Bogotá, Colombia, nos va a contar su experiencia. Hola, ¿cómo están? ¿De cuándo a cuándo fue tu curso? Yo empecé del 7 de noviembre y termino 9 de junio. Sí, fueron 6 meses de curso. ¿Con qué nivel entraste y con cuál saliste? Según la nivelación que nos da el colegio, yo empecé con I2, si no estoy mal, y estoy saliendo entre I4 y A1, o sea, intermedio 4. Creería que es más como Advanced 1, que es avanzado 1. ¿Qué cosas aprendiste aquí en el curso? Nuevas. Aprendí un poco más sobre las tenses. Digamos que no es algo nuevo, pero es algo que normalmente es un poco confuso cuando uno... ¿Cómo cuáles? Lo que es, digamos, pasado perfecto, pasado continuo, futuro continuo perfecto, voz pasiva también. Pues en realidad como que no es que yo sienta que los haya aprendido, lo que siento es que los entiendo un poco mejor, porque en realidad para uno poder decir que los aprendió es cuando ya uno los pone en práctica en el contexto de la vida, ¿no? Con sus amigos, en la calle. ¿Tú piensas que te sirvió haber estudiado inglés acá o que habría sido lo mismo si hubieras estudiado en tu país? Realmente siento que es exactamente lo mismo. O sea, lo que hace la diferencia de estar uno aquí en Australia y estudiar en Australia es que después del colegio está el contexto de la calle, está tu trabajo, está la gente con la cual interactúas en tu día a día afuera. Entonces, estar rodeado del contexto de un ambiente bilingüe es lo que le enseña a uno más que el colegio en sí, porque honestamente yo estudié un tiempo en una academia en Bogotá, Colombia, y fue para mí exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es todo, gracias. Ahora Jacqueline de Colombia nos va a contar su experiencia. ¿Cuánto tiempo estudiaste inglés? Estudié 6 meses. Empecé el 5 de diciembre del 2022 del año pasado y terminé a finales de junio de este año. ¿Con qué nivel entraste y con cuál nivel saliste? Empecé en intermedio 2 y terminé en avanzado 2. ¿Qué cosas aprendiste aquí en la escuela que no sabías antes de estudiar? Más que todo mucha regla gramatical, también la parte de estar inmerso como en el ambiente que usted solo está hablando inglés, escuchando inglés, me ayudó mucho a mejorar la parte de la escucha y por ende pues como todo está conectado también al speaking y más que todo sentí que mejoré mucho en la parte de la escritura. Y por ejemplo en la gramática, ¿qué sabías ya, qué tiempos ya sabías y qué aprendiste acá? Como yo aprendí viendo videos y escuchando música, pues en sí se supone que yo ya había como visto todos los tiempos, pero nunca había tenido como la explicación de que cuál era la estructura o por qué se habla así, o por qué se pregunta así, por qué la negación es de tal forma. Entonces acá como que yo dije, por eso es que en las canciones dicen esto, o por eso es que la gente lo dice así. Acá como que acentué más cómo se debe escribir o hablar o decir
gramaticalmente correcto. ¿Habría sido el mismo aprendizaje si hubieras estudiado inglés en tu país que en un país que habla inglés? Yo sé que en mi país hay muy buenos institutos que brindan este tipo de clases. Puedo decir que con el mismo nivel, pero en mi país yo tenía que trabajar tiempo completo. En cambio acá estaba prácticamente solo estudiando. Entonces eso también influyó mucho. Pero sin embargo yo pienso que el plus que tiene venir a estudiar a ese país es que tú estás inmerso en el lenguaje y en la cultura. Y eso supera por creces cualquier curso que tú hagas en tu país de origen, porque apenas tú salgas de clase en tu país, inmediatamente vas a empezar a hablar español o portugués o lo que sea que hables. En cambio acá tienes que seguir hablando inglés. Te ayuda a practicar más y por ende vas a mejorar más rápido y aprender más. Ok, creo que es todo. Nací en la capital de Colombia, Bogotá, pero viví muchos años en una zona cercana que se llama Boyacá. Es mucho más tranquilo, por eso escogí Adelaide. ¿De cuándo empezó tu curso de inglés y cuándo terminó? ¿Cuándo va a terminar? Ya son mis últimos 2 días. Termino ahorita el 21 de julio ya y arranqué el 24, 26 de abril del 2022. Serían, a ver si hacemos la cuenta, yo creo que va más del año. Con los bloques de vacaciones serían ¿Pagaste 14. un año? Sí, es el curso de 52 semanas usualmente, que es un año distribuido así, 13, 4, entonces... Okay. ¿Tuviste un año entonces de escuela y un mes de vacaciones nada más? Un mes de vacaciones cada 13 semanas. Arranqué yo en B3 con un montón de compañeros Thai y algunos colombianos, brasileños, un español. Entonces era como una mezcla interesante. Pero luego, cuando uno pasa a B4 y dice, bueno, ahí voy, bien, voy mejorando, porque son como bases que uno va afianzando, como esos pequeños gaps, espacios que hay ahí. Y ya luego uno dice, para saltar ahí uno, eso es otro nivel. Entonces yo fui uno de los primeros en la tarde, así que cuando llegué éramos usualmente 3 en clase, a veces 2 o a veces estaba yo solo. Entonces eran clases personalizadas para mí con una profe genial que se llama Carol Robson, que es de Inglaterra. Entonces uno se acostumbra súper a ese acento. Entonces fueron 3 sesiones seguidas muy productivas que no avancé aquí en número, pero sí uno dice estoy avanzando porque estoy entendiendo más, estoy entendiendo porque la clase va personalizada para mí y no para 16. Entonces eso fue muy productivo y siempre estuve como en I1. ¿Y ahorita en B4 fue muy fácil pasar porque digamos, yo creo que mi nivel real a marzo, abril de aquel momento, de aquel año del 2022, era un B4. Ahora cuando pasé a I1, pues, se notaba el cambio. Pero como vi 3 sesiones, ya dije, I2 estuvo fácil. Pasar a I3 estuvo fácil, pero pasar a I4, ahí fue cuando mis vacaciones se cortaron. Porque mi agencia de estudios, digamos, distribuyó 13 semanas de estudio, 4 de vacaciones. Entonces uno como que puede organizar esos bloques de vacaciones como quiera, pero entonces corta un poco las sesiones, eso era lo malo. Entonces algunas sesiones, digamos, las perdí porque quedaron como cortadas, pero otras las tomé completas, o sea, lo que estuvo bien para avanzar. Entonces los conocí a ustedes, luego iba y venía, luego me salió un trabajo, tuve que unir 2 bloques de vacaciones que tenía, hasta máximo 8 creo que uno puede unir, pero ni 6. Los aproveché y trabajé en Westlakes, trabajo como cleaner todo el tiempo y no va mal, o sea, con eso uno se sostiene. Pero digo yo, mi prioridad es aprender inglés y para estar bien debo dormir bien, debo estar tranquilo, descansado y seguir practicando fútbol, deporte, jugar tenis de mesa, que es para mí como un balance. Entonces, cuando logré eso dije, no me importa a veces hasta llegar a Advance porque era la prioridad. Ahorita termino en I4 y estuvo bien. Ya tengo la COVID visa, entonces ya, gracias a un video que hizo Arisa. Promocionando mi otro video. Sí. No, estuvo bien. Súper. En el global, si uno ve la balanza, es positivo. Que claro, hay cosas que a uno no le gustan de un instituto a otro, del método antiguo, pero funciona. Ok, para ti, ¿habría sido lo mismo si hubiera estudiado inglés en Colombia? ¿Cuáles habrían sido las diferencias de estudiar en un país que habla inglés a un país que habla español? Lo noto ahora, por ejemplo, ciertas sesiones que uno dice, 90% de latinos, no es por ser un poco excluyente con ellos, pero no era lo mismo como disfrutaba, que me veía obligado casi a hablar literalmente en inglés. ¿Cómo voy a hablar con un Thai o con una chica de Japón? Era inglés la vía y ellos tienen mucho más vocabulario que nosotros y nosotros a la par les ayudamos a ellos como en esa parte de gramática y cierta pronunciación, que nosotros como latinos tenemos, creo yo, decimos nosotros siempre un acento más neutro, una pronunciación buena, pero cuando veíamos ellos tienen mucho más vocabulario que nosotros, entonces era como un gana-gana.
Ya después interactuar con Brasil te ayuda un poquito al oído, pero tiendes a caer en español o a molestar con portugués. Es diferente. Cada choque así fuerte de acento es lo que más le ayuda a uno a mejorar inglés, cosa que en Colombia nunca hubiera hecho. Porque tú dices, no estoy con un profesor nativo. Y aparte mis compañeros todo el tiempo me van a hablar en español. Ay, no entendí tal cosa. Español. Me pasa acá. Pero aquí lo uso uno ya mucho menos. Que uno trata de mantener el inglés, pero siempre el español pues, sale a flote. Nos va a surgir, exacto. Creo que ya es todo. Sí, gracias. Estas son todas las entrevistas que logré recopilar en estos 6 meses. Espero que les haya ayudado para clarificar un poco sus dudas y de todos modos las demás dudas que tengan sobre estudiar inglés en otro país, déjenla en los comentarios y yo voy a estar preguntando a otras personas si es que necesito o contestarles de acuerdo a mi experiencia. También si ustedes son de otro país y andan por acá en Australia o fueron a Reino Unido o a cualquier otro país a practicar inglés, cuenten su experiencia porque así también más personas pueden conocer más experiencias y expandir los puntos de vista, conocer otras opiniones y ayudarlos a tomar sus decisiones en un futuro. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente y en el siguiente vlog semanal para los que siguen los vlogs. Adiós.